Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Aquí estamos con ustedes una semana más. La actualidad la analizamos a partir de ahora, la diseccionamos, hacemos ahí un despiece de algunos de los temas más importantes y hay muchos en esta semana. No se crean que no. Nos abruman los datos económicos, nos ciegan casi y no nos permiten ver mucho más. Pero es que además en este lunes hay otras cosas que contarle. Aparte de esas pésimas predicciones económicas para el 2012 y esa recesión, sinónimo casi de depresión en la que vamos a entrar en este año, nada más empezar ya nos lo sueltan así a bocajarro. Además de eso, pues fíjense, por ejemplo, mañana martes en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo vamos a ver qué pasa con ese pacto de la Zoreda o del Duerno o como lo quieran llamar, es decir, con esa actitud que mantienen PP y PSOE de no darle al partido de cascos ni agua, dicen los casquistas. Vamos a ver qué es lo que ocurre y si Caunedo, como todo parece indicar, es salvo que como en las vueltas ciclistas salte un ciclista, haya una escapada, digámoslo así, pues salvo situaciones de ese tipo, Caunedo se convertirá en alcalde en este martes. En fin, y lo malo es que con toda esa serie de problemas y de inconvenientes que tenemos por delante en este mes no nos vamos a poder dar casi ni a la bebida. En Gijón van a multar el botellón y la prostitución callejera. Y a este paso no podremos ni realizar actividades tan lícitas, entre comillas, como vernos una película el fin de semana en casa bajándola de internet. Ya saben que cerraron Mega ULAB. En fin, eso por cierto ha llevado a que los cines este fin de semana se llenaran o que hubiera más gente de lo habitual, nos dicen los propietarios de estos establecimientos en Asturias. Bueno, vamos a hablar de todo eso inmediatamente, como decíamos, a ir desmenuzándolo poco a poco, despiezándolo, con nuestros invitados de hoy, que no es otro que Fernando Guerra, por un lado. ¿Qué tal, Fernando? Bien, gracias. ¿Qué tal por Gijón? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Todo lo bien que se puede. Bueno, no vais a tener allí ni botellón, ni prostitución callejera, ni cine, ni priva, ni putes. No me extraña que la población de la ciudad no suba desde hace 30 años. Sí, claro. ¿Quién va a querer ir a ver a la playa ahora en enero? Bueno, José Alba, bienvenido, profesor. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bueno, y las previsiones económicas tampoco es que animen a ninguna de estas cosas que mencionaba Fernando, ¿no? No, desde luego ya desde hace unos años yo creo que toda la gente, es más, siente ya esto como algo, no sé, definitivo, ¿no? Es un poco la economía del miedo. Sí, eso es lo grave, que nadie nos dice, bueno, pues vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 10 años mal, pero los vamos a pasar, pero es que no acaba nunca. Hombre, no, se planteaba ya como algo largo, y desde luego lo que pasa es que tampoco se están sabiendo encontrar fórmulas que permitan acortar un poco eso o que permitan mirar con un poco de esperanza al futuro inmediato, ¿no? Entrando ya en materia, desde el punto de los economistas, ¿las medidas que se están tomando para salir de esta situación son acertadas o no? Bueno, yo suelo poner un ejemplo cuando hablo de estas cosas. Imaginaos que vais por una carretera, llega un borracho conduciendo dando bandazos y tal, y os atropella, y al final resulta que estáis allí, no hay conexión de móvil, no pasa nada y tal y cual, y el hombre se ofrece a llevaros a un hospital. Chico, pues por muy sinvergüenza que sea, por muy borracho que esté, estás ahí desangrándote, o se ofrece a hacerte un torniquete, pues tendrás que admitir que te lo haga, ¿no? Bueno, y es un poco lo que pasó con esta crisis, ¿no? Unos la armaron, pero después fue tal el desastre que, bueno, se exigen unas medidas que son complicadísimas, pero que son las que los que no tenemos capacidad de decisión tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, si en Europa tuviésemos otra perspectiva, si fuésemos capaces de ver otra cosa, si Angela Merkel tuviese una visión más amplia de lo que es la economía, claro, el problema está en que estamos insistiendo en una serie de recetas que no creo que sean buenas, pero claro, son para España o para Italia o para Portugal o para otros países, pues son las inevitables. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente no hicimos las cosas bien en su día, y ahora quien tiene la sartén por el mango es como el borracho que para y nos dice, oye, que te llevo al hospital. Y claro, es la única esperanza prácticamente que tenemos, ¿no? Y todo el mundo sabe que efectivamente eso paraliza la economía, pero claro, por lo menos
tapona la herida, evita el desangramiento inmediato, que sería lo que iríamos si no se tomasen esas decisiones, ¿no? De economía ninguno de los dos, ni Fernando ni yo sabemos tampoco demasiado, pero la explicación que nos ha dado el profesor yo creo que no puede ser más. Sí, no puede ser más. Porque lo mejor que se puede tener en la vida es sentido común. Yo de economía sí que saqué notable con Teodoro López Cuesta Gocheaga cuando daba economía política en primero de Derecho en esta ciudad muy leal y muy noble y muy heroica. Yo no sé lo que nos daba él de economía, pero siempre tenía reuniones de este. Entonces estaban muchos bancos, el Teo, era rector de la universidad, estaba en diferentes consejos de administración de muchos bancos, pero las 4 nociones que nos daba eran muy sensatas, muy fáciles, y luego aprobaba a casi todo el mundo, con lo cual nadie protestaba. Y me quedaron algunas cosas bastante bien grabadas. Luego vuelvo a esto, pero muy brevemente. Llevo en este programa diciendo desde hace 3 años que estamos al final de un ciclo estructural, es decir, hay crisis coyunturales, hay crisis estructurales. La crisis del estado del bienestar occidental de Europa se veía venir porque era el único lugar del mundo en el que no había entrado el capitalismo extremo a saco. Bueno, hay autores romanos que previeron con décadas de antelación la caída del imperio, que no fue un día, fue gradual. Y hubo autores británicos y españoles del siglo de oro que escribieron que el imperio español o el británico, es decir, la forma de vida de una sociedad occidental, que entonces era de vanguardia, pionera y de cabecera y de locomotora de la economía y de la vida social y de valores de una zona como Europa, se iba acabando. Y yo creo que esto está tocando ahora mismo a su fin. Es decir, para mí es un problema estructural, porque ¿qué más da que la crisis sea pasajera si quien nos va a tener que sacar de ella es una sociedad, o mejor dicho, una generación que ha vivido en el permanente estado del bienestar, que no se ha esforzado, que no se ha aplicado, que no es solidaria, que no quiere quedarse el avestruz, creyendo que las soluciones van a venir de una tal Angela Merkel de Alemania, o de papá Estado, o de papá, pero alguien que no soy yo, ¿no? Alguien que no soy yo. Entonces, claro, ¿cómo va a crecer la economía si no somos competitivos? Si no somos competitivos porque estamos pensando en no hincarla, en andar de botellón de juerga todo el día, y la mayor parte de la resolución de los problemas de nuestros políticos son la permanencia del poder los que lo están, la consecución de ser líderes de la oposición, porque están hablando no de ideas. Ahora mismo los del PSOE están hablando de quién manda en el partido y están pronunciando la palabra cambio, que está más gastada ya que desde la época de Adolfo Suárez, que el pobre, por cierto, hay que decir que está muy malín. Bueno, entonces, pero que no hay un debate de ideas, y mucho menos arrimar el hombro, porque el problema es que si no somos competitivos, y hablo de China, hablo de Japón, hablo de Indonesia, o cualquier día de estos, de Hispanoamérica o Iberoamérica, no Latinoamérica, que no existe. Latinoamérica es un invento francés. Dicho sea de pasada, porque ¿qué dicen? Soy latino. No, tú eres hispanoamericano o iberoamericano, pero latinoamericano. Tú eres del Lacio, eres de los romanos. Tú, ¿qué parte de Italia fue la que colonizó Sudamérica? ¿No? Bueno, bien, pero para no irme del tema, como la única zona del mundo que queda donde no se produjo el capitalismo extremo y se vivió el Estado socialdemócrata o cristiano-demócrata del bienestar, de papá Estado protegiendo con salarios más o menos dignos, vacaciones, con seguridad social, con jubilación, pagas extras, la sanidad, la educación gratuita, bueno, colectivizada, ¿no? Como no hemos cambiado la cabeza de que el único sitio que quedaba era este y que los bancos han dicho, coño, pero ¿por qué los vamos a dejar a estos? ¿Por qué vamos a entrar con África, en Asia, en América, y no vamos a entrar con Europa, ahora que la clase política está absolutamente desprestigiada? Metamos a nuestra gente ahí y estrujémoslos bien estrujados, para que se conviertan en lo que son los hombres en los demás sitios del mundo. Simples elementos productores que venderán su fuerza de trabajo a cambio, y no quiero que suene marxista lo que estoy diciendo, porque eso ya ha demostrado que fracasaron también, y vamos a utilizar su fuerza de trabajo exclusivamente a cambio de lo necesario para subsistir, para seguir produciendo, hasta que reviente. Pero mientras tanto, eso es la crisis estructural.
La coyuntural, aquí el profesor tendrá o no tendrá soluciones. No, estaría Fernando muy de acuerdo en que hay cosas de mayor calado que hablar de este tema coyuntural, ¿no? Porque realmente en esos castillos de naipes que se iban montando, pues basta tocar un poquitín y no es algo del momento, sino que es algo mucho más profundo. Y en Europa no solamente está el tema económico, sobre el que has tocado cuestiones, sino el político, ¿no? Es decir, claro, la incapacidad de los europeos para ponernos de acuerdo es tal que no hemos sabido responder en esta crisis, porque yo vuelvo a los ejemplos, como el que decía antes. Si cuando a Europa, digamos que la presionan, la acogotan con el tema de la deuda de algunos de los países, hubiese tomado alguna decisión clara, pues se hubiera ahuyentado mucho la posibilidad de que siguieran insistiendo en esto, ¿no? Ejemplo asturiano, a un paisano pasan ahí con el gadaño por debajo de la alambrada y tienen que ir el otro allí a su casa y decir, me cago en tal, como vuelvas a hacer esto, te crujo, tal. Ahora, si no hace nada el primer día, el segundo día ya en vez de pasar un poquillín, salta, ciega, no sé qué. ¿Qué pasó aquí en Europa? Pues que atacan a uno, que atacan a otro, que atacan a otro, que atacan a otro, y es como si se fueran poniendo las trincheras más atrás, ¿no? Es decir, simplemente es uno de los temas que se plantea, el de los bonos estos. ¿Qué ventaja tendría esto de los bonos europeos? Pues seguramente que después habría que hacer una redistribución interna de costes, ¿no? Es decir, emitimos los bonos europeos y después internamente entre nosotros, España o Italia los pagan más y Alemania los paga menos. Pero claro, lo que pasa es que impiden que los especuladores actúen. Dicen, no, cuidado, aquí estamos todos juntos, por aquí no se pasa. ¿Y eso qué hace? Ahuyentar ya automáticamente la posibilidad de que todos los días tengamos que estar retratándonos ahí, que si colocamos 5.000 millones, que si no los colocamos, que si sube la prima de riesgo, que si tal. ¿Por qué? Porque hay una decisión clara y se sabe que hay alguien que responde de eso, ¿no? Pero claro, aquí nos ha tocado, y por eso hablaba yo antes de la Angela Merkel, que para mí es una persona con un cruce de cables bastante considerable, ¿no? Que procede de la RDA, con toda una serie de formas de pensar que yo conozco, de haber estado en esos países en varias ocasiones y de hablar con profesores universitarios y demás, y de repente se convierte a liberalismo más absoluto, ¿no? Y en el cruce ese resulta que bueno, yo creo que está siendo muy perjudicial para Europa. Europa tuvo durante muchísimos años una visión muy clara de tranquilizar su entorno, no solamente ya los países que estaban dentro de las comunidades europeas o después de la Unión, sino que, por ejemplo, España en el año 70 tuvo un tratado comercial excelente. ¿Por qué? Porque querían que aquí no se armase ninguna, que por lo menos, ya que no había una situación política buena, que económicamente, exacto, que económicamente esto, bueno, pues estuviese bastante bien. Lo mismo que con España, sí, lo que pasa, claro, eso nos lo daban, era como una beca, pero claro, con el propósito de que finalmente nos incorporásemos cuando tuviésemos unas condiciones democráticas mínimas, ¿no? Pero eso mismo se lo daban a todos los países del entorno, ¿no? Se trataba de que, oye, estuviesen más o menos bien y que no se desatasen convulsiones, ¿no? Sin embargo, ahora que la mayoría de esos países han entrado en la gran Unión Europea, no lo hacemos entre los que estamos dentro, ¿no? Y claro, es una paradoja. Y es una dificultad enorme para Europa el plantear cualquier cosa, tener que discutir entre 40.000, aunque al final sean 3 o 4 los que deciden, o 2, pero claro, que estemos con esa falta, digamos, de gobernanza, con esa falta de capacidad de tomar decisiones y además de tomarlas rápidamente, ¿no? Porque aquí, el año pasado Estados Unidos, por ejemplo, de repente decidió lanzar un montón de millones de dólares, le dio la maquinita y se acabó, China pues decide mantener depreciado el yuan, bueno, pues no pasa nada. Sin embargo, Europa pues iba por el libro, ¿no? Cumpliendo toda una serie de especificaciones y de cosas. Bueno, y parece que seguimos en esa misma tesitura, con lo cual casi siempre estamos en la peor situación y bueno, evidentemente Alemania sí que tiene una economía que parece que va bien ahora, pero cuidado, que a nadie le conviene tener a los familiares en la UBI. Sí, está claro, como de un profesor se trata, es muy sensato lo que dice, pero ya para ir un poco más a lo que me toca a mí, lo más pedestre, ¿no? La competitividad. Yo creo que para funcionar hay que trabajar, y hay que trabajar en serio, hay que trabajar bien y trabajar mucho. Parece a mí,
La competitividad del español creo que es nefasta comparada con la de otros sitios. Y no estamos hablando de horas de trabajo, que parece ser que hacemos más. Otra cosa es lo que hacemos, o cómo lo hacemos, ¿no? La subida del IVA, pues yo creo que aumentará la fuga de capitales y esas cosas. La subida del IRPF, pues será, yo creo que contraerá la economía, aunque no sé, no estoy muy seguro. La subida de impuestos, la reforma laboral, ¿desde cuándo? ¿Por qué la reforma laboral va a incentivar el crecimiento? Que me expliquen económicamente por qué una reforma laboral va a incentivar el crecimiento. Yo creo que lo retrae, pero bueno, aquí están doctores, nunca mejor dicho, ¿eh? Si se mueve menos dinero, y se mueve, ojo, no en la dirección del consumo por el consumo, sino en la dirección de la producción o del crecimiento, me parece a mí que mejorará la situación. No como aquel plan famoso de Zapatero, de venga, vamos aquí a dar a las empresas amiguetes, venga, vamos a hacer un agujero de una calle y luego lo volvemos a tapar. Porque como van a estar trabajando, van a pagar impuestos. Bueno, era una explicación simplista que yo cada vez que pienso, los que estaban gobernando, digo, ¿pero qué ministro de Economía? ¿Quiénes eran los técnicos que tenían? Bueno, claro, si eran del tenor, del Ire Pajín y compañía, había que tener la cuota, pues ahora me explico lo que pasó, ¿no? Pero estoy apuntando cosillas. Los bancos están inyectando dinero, están inyectando dinero los bancos, ¿no? Pero el dinero es timorato, el dinero es temeroso, el dinero no entiende de países. No te engañes, Fernando. En este momento los bancos lo que están haciendo es tomando dinero del Banco Europeo al 1% y volviendo a colocarlo al 3% en la deuda de los países que además vamos a pagar, ¿no? Entonces, bueno, es que es el chollo de los chollos, ¿no? Y luego hablabas tú de una cosa muy importante. Si Europa está desunida, que es verdad que lo está más que antes, ¿qué decir de España? Pero vamos, el mal ejemplo de Cataluña y del País Vasco ha trascendido en los últimos años a Cantabria, a Navarra, a Galicia y a Mallorca, a Canarias y ya lo que faltaba, a Asturias. O sea, aquí, con un partido político nuestro, muy... No me quiero cabrear, pero claro, si no arrimamos el hombro en la misma dirección en un momento de crisis, yo no sé cuándo estamos esperando para hacerlo. Esto es lo del barco este, que el primero que escapa el capitán y luego el otro diciendo que tranquilidad, unos se tiran por la bola, mal, que está mal, que estamos legislando sobre el botellón y las putas, porque la gente está yendo a putas y a beber, es decir, porque los políticos nuestros están ahora rompiéndose la cabeza para ver cómo controlan el desparrame en vez de los sistemas y los medios para poner solución a una situación que es que está ahí, es que estamos frente al abismo y vamos con la botella en la mano, pegando tres pies a oscuras y muertos de risa. Bueno, yo creo que lo que sí está haciendo ahora el gobierno español, digamos, es lanzar claramente unas señales de decir, oye, vamos a ir en serio, somos capaces de hacer lo que se nos pide. Claro, lo que pasa es que eso tiene una serie de complicaciones. Antes hablabas de tema de reforma laboral. Claro, es decir, este tipo de reformas son muy sistémicas, está todo muy relacionado con todo y es dificilísimo poner en marcha algo de esto. Ahora, claro, en economía lo que pasa es que los ajustes no se producen en el boletín oficial del Estado, se producen en la realidad. Y claro, si tú no creas una estructura favorable para que pequeñas empresas puedan adaptarse a la crisis con trabajos a media jornada o con algún tipo de fórmulas, que parte la pague digamos algún fondo público y otra parte la pague la empresa, tal, ¿qué pasa? Pues que la empresa cierra, y entonces cierra una, y cierran dos, y cierran tres, y claro, yo por las referencias que tengo, no ya por los datos agregados, sino por amigos que trabajan en el día a día, bueno, pues la riestra de empresas que están cerrando es que es pavorosa, ¿no? Entonces el ajuste, dices, ahora pues vamos a mantener unas garantías ficticias, ¿no? Y ¿qué obligas? Obligas a que la gente emigre y vaya a otro mercado a tener unas condiciones laborales como las que se podían poner aquí, pero encima habiendo hecho un desplazamiento, estando fuera de su contexto, tal. Y claro, es muy complicado porque estas reformas hay que hacerlas cuando las cosas van bien y no cuando las cosas van mal. Pero claro, ahora se nos mezcla
el tema de financiación, el parón de la construcción, el tema de que efectivamente tenemos unas pymes, que no tenemos una gran productividad, que necesitamos gastar, por ejemplo, mucha energía para producir, que hay toda una serie de problemas que en época de bonanza, bueno, pues quedaban ahí más o menos tapados, y entre unas cosas y otras, pues iba sacando la situación adelante, ¿no? Pero bueno, es decir, la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, todavía hoy en una conferencia, hacía referencia a las salidas en falso, ¿no? O a las soluciones a medias. Pues claro, es que a veces, cuando se adopta algún tipo de solución, hay que ir a procurar que efectivamente estemos arreglando algo, no decir, bueno, pues voy a hacer esto para que parezca que tomo unas medidas y... No, porque eso me da la impresión que es lo que se iba haciendo en Europa una buena temporada y sin grandes resultados aparentes, ¿no? Ahora, claro, el tema de organizarse entre los países y el tema de asumir compromisos, pues es problemático, pero claro, a lo mejor alguien debe decirle a la primera ministra alemana que algunos de los problemas en Europa empezaron cuando se engulló la República Democrática Alemana así de sopetón, y eso dio lugar a enormes problemas monetarios un par de años después. O sea que en un momento se ayuda a unos, en otro momento se ayuda a otros, ¿no? Y a la larga, desde luego, lo que yo creo que sí que está claro es que Europa no tiene solución si no se piensa en global, en vez de pensar en claves estatales, ¿no? Y hasta tal punto que de unos meses hacia acá yo percibo que incluso quienes están preocupados porque les pueda arrastrar la cuestión europea son los norteamericanos, e incluso están pensando en echarnos un cable porque ven que si Europa cae ellos van detrás, lo que ¿no? dijiste de los familiares en la UBI, al fin y al cabo la globalidad implica también la interacción entre mercados cada vez más próximos. Esto que decía yo no es una idea mía. Cuando se planteó el debate de la entrada de España a las comunidades europeas en el año 86, yo oí a uno de los negociadores decir esto, decir, vale, muy bien, serán todo lo duras que sean las condiciones, pero a nadie le interesa tener un familiar en la UI, ¿no? Y hacía referencia a que si entrábamos, pues evidentemente eso nos iba a prestar una asistencia, un apoyo, y bueno, que cae de pura lógica, ¿no? Fue así. Por venirnos aquí a Asturias y aprovechando la presencia de José Alba, el que no vayamos a tener unos presupuestos nuevos sino prorrogados del año anterior, ¿en qué nos puede perjudicar? Lo digo porque hoy aparece el presidente de la FADE diciendo, hombre, pónganse de acuerdo, no hagan esto es una ruina para Asturias. Bueno, pues sin que sirva de precedente voy a estar de acuerdo en que hay que sentarse a la mesa, y los políticos, desde luego, es una de las obligaciones que tienen, ¿no? No se puede seguir indefinidamente aquí en Asturias con esta opereta. Si estuviese Vitalaza lo representaría muy bien en alguna historia del estilo del Rey que rabió o por el estilo, pero hombre, eso no es una gran aportación cultural. Pero, hombre, llevamos ya mucho tiempo aquí. Hombre, el PP, Foro, tendrán que sentarse sensatamente a la mesa, y yo creo que es que solo tienen que ganar, y la posibilidad de seguir tirándose trastos a la cabeza con el PSOE y Izquierda Unida también por ahí danzando alrededor, pues es que nos presentan una situación mucho más grave que la que sería una prórroga normal de presupuestos. En un caso de un partido que esté gobernando con una cierta normalidad, una prórroga presupuestaria puede ser más o menos incómoda, pero claro, fijémonos que aquí estamos en un caso en el cual los partidos han retirado una serie de competencias al Ejecutivo, de manera que le obligan a ejecutar unos presupuestos del año pasado, por ejemplo, en cuanto a la asignación a la televisión, o a la radio televisión autonómica, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo porque la gente lo conoce, ¿no? Sí, claro, unos presupuestos, digamos, lo que contienen es una previsión de lo que van a ser esos ingresos y esos gastos, ¿no? O sea, supone eso, por ejemplo, que va a tener que destinar, igual que el año pasado, a la RTPA, por algo ejemplo, que Cascos no quería, ejemplo, ¿no? si se prorroga, pues efectivamente, ¿no? Pero pongo como ejemplo que además es que se le ha combinado a que cumpla a rajatabla eso. Imaginemos que se le obligue a que registre los ingresos que están previstos en el presupuesto. Vamos a ver, es que eso es una cosa del género tonto. No podemos ir a esa
aplicación taxativa de unos presupuestos que además, bueno, pues ya venían de una situación distinta y que, bueno, pues corresponden a otro partido, en fin, se dan ahí una serie de problemas que probablemente conduzcan a una parálisis importante en momentos en los cuales está de por medio la inauguración de un hospital universitario central. Bueno, hay una serie de necesidades. Yo me distancio un poco más de lo de activar el empleo, porque realmente ya quisiera yo que los presupuestos de ahora del Principado pudieran ser para activar el empleo, pero es que por lo menos tendrán que ser para que no se nos desarme la bolera. O sea, con que no se nos desarme la bolera, después ya podremos empezar a ver si se promueve el empleo. Pero claro, es que lo primero será que siga funcionando normalmente la administración, que las empresas que hagan cualquier tipo de prestaciones lo cobren sensatamente, que no se introduzcan más trabas de las que ya hay en la dinámica económica asturiana. Y hombre, yo creo que ahí es exigir un esfuerzo a todos los partidos, pero hombre, sobre todo, una vez que ya han pasado las elecciones autonómicas y municipales y las generales, yo creo que este capítulo ya de PP y Foro debe llevar a que se sienten. Yo creí que con el paso de Gabino de Lorenzo a la delegación del gobierno se abría una puerta y que, hombre, haría falta algún tonto que se llevase las tortas, o tonta, y que todos imaginábamos, o yo por lo menos, quién podría ser, pero bueno, hay que darle alguna salida a esto, porque si no, es que corremos un riesgo de una parálisis del estilo de la que se está dando en otros sitios, donde, bueno, no es por ser alarmista, pero hay comunidades autónomas en las cuales están teniendo problemas con la dispensación de medicamentos, están teniendo problemas con la enseñanza concertada, están teniendo problemas con asistencia sanitaria, con un montón de cosas que, hombre, afortunadamente aquí no hemos llegado a esos niveles y, hombre, tenemos margen para no llegar por lo menos ahí. Que después pueda haber otro tipo de problemas en cuanto a paro y demás, bueno, bien, habrá que afrontarlos posteriormente, pero en un principio por lo menos no ir hacia atrás en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Fernando, sobre este asunto. Yo era de la opinión hasta hace poco, hasta que cambió la situación económica, que cualquier presupuesto era bastante aceptable con tal de que por lo menos que se ejecutase bien, es decir, que estuviese bien elaborado, es decir, que fuese realista. Vamos a ingresar esto, vamos a gastar esto, vamos a gastarlo bien y no vamos a malgastar ni a gastar más de lo que se tiene o de lo que se puede conseguir. Y se suponía que quienes eran los encargados de confeccionar eso eran gente sensata y honesta, hasta que descubrimos todos que no son sensatos, son unos insensatos y son unos chorizos, unos ladrones. No todos, pero muchos sí, ahí están en los tribunales, en cualquier comunidad autónoma, donde pilles, la asturiana no es otra. No toca andar hablando del caso Renedo, ni de... En fin, como ya está muy tocado, pero vamos, si me pedían ejemplos los doy. Bien. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que antes, como la canción de María Isabel, antes muerta que sin silla. Antes muerta que sin silla. Estos políticos que nos toca sufrir, nos llevan al abismo antes que hacer una cosa sensata y honesta, que es llenos de humildad y movidos a los que les estamos pagando, que es a que arreglen nuestros problemas, se sienten, cedan, y ceder significa también conceder tantos al otro cuando los merece, y estar muy, muy ojo a visor cuando la está cagando, para decir, no, quítate tú y me pongo yo, pero cuando la está cagando. Pero no, este obstruccionismo, todos sabemos, esto está inventado ya desde la época de Catilina y de los oradores romanos, que en el Senado, como un senador podía estar hablando permanentemente, y a la puesta de sol tenían que cesar las sesiones y había una serie de plazos, a veces estaban hablando permanentemente para que se cerrase la sesión y no llegara a ningún acuerdo, que al final sabían que si se votaba iban a perder. Y el obstruccionismo que se está haciendo en el gobierno asturiano está retratando a sus verdaderos protagonistas, que en vez de pensar en el bien común para lo que se les paga, están pensando en el particular suyo. Las elecciones no acabaron, las elecciones no se decidieron, las elecciones no se deciden nunca mientras haya una posibilidad de tumbar al adversario. Porque lo más exacto es decir, bueno, esto ya está, bueno, nada, bien, pero vamos a... Fernando, visto en clave, por ejemplo, Partido Popular, ¿el Partido Popular se puede permitir que en un momento dado se convoquen elecciones en Asturias y gane el Partido Socialista? Porque se puede dar ese escenario. Están jugando con fuego. Como no las ganaron, no tiene nada que perder.
No, claro, pero, yo soy del PP y pienso como pienso ellos y digo, sí, que se repitan las elecciones. No, perder ya las perdimos, igual las ganamos esta vez, porque encima las ganarían. Pero no, posiblemente no. Posiblemente mira las generales. No, porque habría que ver cuál es el movimiento que se pueda dar, la carne en el asador que pueda poner ahí el Partido Socialista cuando no tienen en el resto de España prácticamente ninguna representación. Es decir, sería una batalla como las... Bueno, yo creo que a día de hoy, si hay unas elecciones en Asturias autonómicas, gana el PP, como ganó las generales aquí, porque encima el foro, comentábamos antes de empezar el programa, está con una situación muy complicada por su inexperiencia, porque no sabe vender la moto, porque en realidad nació espuriamente de que no pusieron a Cascos de cabeza de lista en las autonómicas. Entonces, y el PSOE yo creo que va en barrena hacia abajo de momento, o sea, está en esa situación de caída. Con que vengan Rubalcaba y Chacón, yo creo que no van a convencernos de nada, ¿no? Son riesgos que no sé yo si se pueden correr o no. El foro no, pero el PP sí, porque el PP no tiene nada que perder. Ya lo perdió, lo puede ganar. Eso es lo que yo creo que piensan, pero sí que tiene que perder. Bueno, yo también estoy como tú. A mi juicio, sí. Sobre todo los que tenemos que perder somos asturianos, que no podemos estar claro, eso está claro. Sí. Que es lo que no podemos permitirnos. Pero claro, ¿qué es esto de los presupuestos? Soñando con que vamos a tenernos aquí ingresos y tal, manteniendo lo de la RPA solo porque, como tú muy bien explicaste, y esto es importante hacerlo recalcar, el legislativo no deja al ejecutivo tomar decisiones. Claro. ¿Qué libertad entonces tiene un ejecutivo? Pasamos de que el ejecutivo en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en el Estado de la Nación ponía y quitaba incluso al Poder Judicial, incluso a los del Tribunal Supremo, los ponían y los siguen todavía legalmente lo pueden hacer, a que ahora no puedan ni siquiera decidir en qué van a gastar los ingresos que tienen a su cargo, que tienen que ejecutar, por eso se llama ejecutivo, ¿no? No, y si corrigen una partida o no, claro. Es decir, claro. Si se corrige tanto, por ejemplo, la dotación, sin entrar en el tema de fondo, ¿no? Pero recuerdo haber estado aquí debatiendo en Teleasturias con mi amigo Mayada, en representación del PSOE, el tema de la radio y televisión asturiana, y hablaba de que con 3 millones de euros al año iban a montar esto, ¿no? Es decir, claro, y de 3 millones... se ha pasado a 45, ¿no? Entonces, claro, eso es un recorrido de 7 años. Bueno, en fin, es que es una desproporción evidente, ¿no? O que se hable del dinero que se ha canalizado a transmisiones de Fórmula 1 o de partidos de fútbol que se daban abierto por otras cadenas, ¿no? Eso que bueno, pues claro, son cosas... Pero como eso, hay montones de dispendios no solo del gobierno autonómico, sino central, es decir, cosas que se han puesto en marcha, que están cerradas, que han supuesto unas inversiones cuantiosísimas, infraestructuras que están a medias, museos y cosas por el estilo, pero un montón, ¿no? Es decir, en la época esa de la opulencia, pues se ha tirado de largo. Y ha habido gente que ha afirmado que había toda una serie de cuestiones ahí que iban a salir adelante. Claro, entonces ahora se nos viene encima algo que yo entiendo, ¿no? Porque poniéndome en la cabeza a los alemanes, ellos dicen, oye, vamos a ver, nosotros trabajamos, pagamos nuestros impuestos, vamos allí a España, la gente vive fenomenal, se ríen de nosotros, construyen cosas que nosotros no podemos construir, tal y cual. ¿No? Es que somos bobos, ¿no? Y claro, a partir de ahí dice, el grifo cerrado, ¿no? Y claro, es muy peligroso el no saber que estamos en esa situación y con esa poca disponibilidad de emplear dinero público, entre otras cosas porque esa caída de la renta pues va mermando sucesivamente la capacidad fiscal, ¿no? Es decir, claro, con todas esas previsiones que tenemos de decrecimiento, con todas esas previsiones de menores ingresos por parte de mucha gente, pues al final resulta que precisamente en esas capas, que es en esa clase media, ¿no? Es decir, que se va quedando ahí disminuida, pues resulta que la bajada, por ejemplo, en renta, ahí está. Bueno, nos vamos, si os parece, a publicidad y a la vuelta ya hablamos de otros asuntos, dejamos aparcados en cierta medida, no del todo, pero en cierta medida los temas económicos y hablamos de otros temas también muy interesantes. Volvemos ahora mismo. Aquí estamos de nuevo con ustedes, segunda parte de este debate público de hoy. Vámonos a Gijón, hemos hablado un poquito de todo, vamos a Gijón a ver qué va a pasar allí. Quizá el agua al final quedará en 4 gotas, ¿no? La lluvia quedará en 4 gotas porque eso de que se pretenda, hoy se debatía en este lunes, no sé qué habrá ocurrido, pero hoy se debatía una ordenanza para multar a quienes lleven a cabo botellón en la calle o a la prostitución callejera. 2 temas que parece que el nuevo equipo de gobierno quiere eliminar de las calles. Por otro lado, parece lógico, ¿no?
A ver, como dijo el descuartizador de Boston, vamos por partes. Si en España hay fabricación de vino y de otros destilados y fermentados, beber es una actividad legal, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que el alcohol es malo. Hay establecimientos públicos más que en ningún lado del mundo donde se expenden bebidas alcohólicas. ¿Por qué diablos yo en la calle, en un banco, tranquilamente con un amigo, no puedo compartir una botella, sea grande o pequeña, mientras no cometa otro acto delictivo? Quiero decir, el problema del alcohol son las consecuencias. Que decía ya Don Quijote que mira, Sancho, a mucho vino poca cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que prohibir y castigar son las consecuencias del botellón. Usted bebe, muy bien, pero no puede conducir, puro. Usted bebe, pero no puede manchar, puro. Usted bebe, entra en coma etílico, viene SAMUR, 6 médicos, un anestesista, una ambulancia y tal, paga usted los gastos que deriva de eso. Usted bebe y se mete en un fregado en el que interviene la policía porque hay lesiones y tal, no sé qué, puro. Usted pega botes por la calle molestando a los vecinos que tienen derecho al descanso porque con sus impuestos está pagando precisamente las subvenciones que... Puro. A la gente le duelen las cosas por bolsillo. Es decir, que usted bebe en silencio tranquilamente en un parque, tira la cosa a la papelera y está haciendo unas risas, no molesta a nadie y tal, ¿por qué diablos no van a hacer botellón? Como todo en la vida, pero la prostitución. A ver, yo considero la prostitución una prestación social como otra cualquiera para los que tengan necesidad o gusto por ella. Pero claro, en unas condiciones en las que no sea dinero negro, en las que quienes los ejerzan no se vean sometidos al lumpenproletariado, que tengan su seguridad social, que tengan sus revisiones médicas, su jubilación y que paguen por el producto de su actividad económica lucrativa. Pero que yo me acueste con uno por la calle y que luego admita que me dé un regalín para comprar un paquete de tabaco o un esmedies o un no sé qué, pero que vamos a ver qué pasa, que van a detener a la gente por la calle. Yo es que me parece que no funciona, porque además lo que consiguen es meter más en el lumpen este tipo de mujeres, de hombres, para que sea todavía más críptico, más oscuro, más sórdido, más ilegal todavía, donde ya sea más delictivo. Hay que ser sensatos, como antes decíamos. ¿Qué pasa? ¿Que no va a haber prostitución? ¿O lo que vamos a prohibir va a ser que anden por la calle ahí un poco asaltándote y tal? ¿O que no haya establecidas tarifas? Pues regulemos la actividad, que existe y que va a seguir existiendo. Y que además yo creo que está subiendo de actividad, por lo visto. Yo no estoy muy puesto en el tema, pero por lo que a veces lees en los periódicos y además lo que se ofrece en televisión, en los programas estos de por la noche, quiero decir, está ahí. Y la bebida, pues claro, si los chavales no trabajan, si se ha hecho una LOCSE en la que la gente pasaba de curso sin pagar golpe, si las expectativas de los valores morales que se manejan ya no te queda más que distinguir entre el que hace deporte y el que chuma, pues el botellón está ahí. Si encima la hostelería ha sido lo que ha caído, el sector económico que ha caído en manos de los que no sirven para otra cosa, que creían que se podía pedir 5 euros por una copa de garrafón con una Coca-Cola echada de cualquier manera en un vaso plástico y lo tomabas en la calle, pues normal que los chavales dijesen: ¿qué cojones voy a andar pagando yo para que el más burro de la clase sea el que se está enriqueciendo en la hostelería a base de ponerme la música alta y molestando al de arriba? Para eso ya lo monto con los amigos en la calle. Nosotros hacíamos botellón de chavaletes aquí en Oviedo, en la universidad. Era otra cosa, no era multitudinario, pero decidimos que para qué vamos siendo... en Santa María del Naranco, según creo. Alguna vez se subió una cajina de sidra. No, y ¿sabes dónde lo hacíamos? En el parque que hay delante del Arzobispado, no sé cómo se llama esa plaza. Esa placita donde ahora hay una consejería a un lado. La Corrada del Obispo. Nos reuníamos... La Plaza Porlier, también, las dos, las dos, en la Plaza de la Correa del Obispo y en la Plaza Porlier. Pues nos reuníamos ahí un grupo y tal, y llevábamos una botella de whisky o tal, no sé qué, y hombre, las gamberradas no pasaban más que a lo mejor alguno que se ponía tonto y tocaba el timbre, o decía una burrada a una chavala que pasaba por la noche y tal. Pero claro, ¿y qué van a conseguir multando a las putas? Que la gente no vaya putes, y que no haya putes. O sea, como soy puta y me ponen una multa y yo no ejerzo ese trabajo. ¿Y no cómo? Claro, o sea... Y si no me dan solución del botellón, entonces la gente que... Además, menudos son los chavales,
Porque si hay algo que tienes es imaginación, fantasía y capacidad de buscar las vueltas y escaquearme de la policía y tal. Coño, lo hicimos nosotros que éramos tontos, no van a hacer estos que están en ello. O sea, ¿qué vamos a tener? ¿A la policía por la noche buscando siempre al que está con el botellón para meterle un puro en calidad de qué? El tema de los botellones yo creo que está más en la masificación que se ha producido, ¿no? Eso que decías, de que se junten ahí unas pocas personas y demás. Incluso en el ámbito seguramente así más de pueblos pequeños y tal, pues algo normal, ¿no? Pero claro, parece que se producen concentraciones de miles de personas, ¿no? Lo cual ya, aunque tengan toda la buena voluntad del mundo, realmente sin una infraestructura, sin unos servicios, sin unos profesionales de por medio, es imposible que eso no derive en un caos, ¿no? Y el tema de la prostitución, ¿veis lógico el multar? Yo no sé si a quien lo ejerce o a quien acude a contratar ese trabajo o qué. No sé, ahí se han dado muchas medidas en todos los países, pero la verdad que me da que en ningún caso se ha logrado un sistema bueno, ¿no? Los países árabes siempre es lo menos malo, la mano, ¿no? O te apedrean, o te no sé qué, que es la ley coránica, y sigue habiendo putes, o sea, no conozco ningún país del mundo en el que no haya prostitución. Que me lo digan, ¿cuál? Y medidas se han tomado, y la ley seca, y no sé qué, y el vicio forma parte de la condición humana. De hecho, se ha utilizado socialmente, militarmente, y todo, o sea, no ha habido momento de ejército. Con la crisis económica que decíamos antes, hay una novela de Wenceslao Fernández Flórez, que es Las 7 columnas, en la cual parte de la idea de que un eremita pide que se quiten los 7 pecados capitales, y a partir de ahí se va produciendo todo el desmoronamiento económico de la sociedad, ¿no? Sí. Mal asunto, hombre, mal asunto. Bueno, en el Ayuntamiento ovetense, vamos de Gijón a Oviedo, van a celebrar esta misma semana un pleno en el que, si nada extraño ocurre, el segundo de a bordo, Agustín Iglesias Caunedo, va a convertirse en el alcalde de Oviedo. Las aguas bajan muy revueltas allí. En principio parecía que podía haber un acuerdo entre el PP, que está en minoría, y Foro Asturias. Ese acuerdo no parece posible, sino todo lo contrario. Es más, Foro hace unos días, antes de irnos de fin de semana, anunciaba que están absolutamente indignados y que van a presentar ellos también candidato, a ver si Partido Socialista e Izquierda Unida se unen a ese candidato y desbancan el gabinismo, como dicen ellos, del Ayuntamiento ovetense. Bueno, no creo que haya sorpresas, pero ya es por lo menos un reflejo de cómo están las cosas en este Ayuntamiento de Oviedo y de lo que está ocurriendo en el seno del Partido Socialista. Ahí probablemente nos queremos centrar, donde Alfredo Carreño está recibiendo muchísimas críticas. Les aseguro que todos los días llegan comunicados aquí a esta redacción de lo que se llama la otra AMSO, es decir, la otra Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, diciendo que esto qué es, que cómo es posible que un partido no aspire ni siquiera a presentar candidato y a ser elegido, ¿no? Recordemos aquellas manifestaciones, yo no sé si sacadas de texto, como él dice o no, pero cuando las últimas elecciones del 20 de noviembre o de las de mayo incluso, Carreño dijo: no me voy a presentar de candidato a ver si voy a salir o a ver si me van a votar o algo así. Sí, ¿no? sí. Bueno, sí, quedó todo el mundo estupefacto, ¿no? No sé quién queréis comenzar con el asunto. Hombre, bueno, la verdad es que el tema este es curioso, ¿no? Porque es difícil entender que durante un tiempo se haga esta oposición a Gabino de Lorenzo, y efectivamente cuando sean las circunstancias ya de la aritmética política para que incluso pues una persona acceda a la alcaldía, diga eso, es decir, no me presento, no vaya a ser que salga, ¿no? Bueno, hombre, pues yo soy consciente de que una parte de los socialistas ovetenses están indignados con esa representación que hay en el ayuntamiento. Hombre, también Carreño decía que se han querido pesar y que pesan solo el 30%. Claro. No, pero el 30%, cuidado, no estando en el caballo, no es una cantidad menor, ¿eh? Y desde luego, hombre, Masip sí que tiene, en el currículum, el haber sido alcalde de Oviedo con una cierta holgura, digamos, y desde que él se ha marchado, pues realmente pues hemos ido continuamente de un candidato a otro. Bueno, es decir, en esta circunstancia ya quien se había presentado como candidata renunció inmediatamente, pero bueno... la renunciaron. Bueno, sí, en fin. Pero bueno, que es una situación difícilmente explicable, ¿no? Que no se dinamice un poquitín eso, porque bueno, yo creo que sí que hay quien ha estado un poco más
fin, en contacto con la gente y demás ha sido Izquierda Unida y bueno, y me consta que sí que estaba en una idea de propiciar alguna salida, ¿no? Por romper un poquitín con tantos años. Que sean, por cierto, un partido u otro, seguramente es bueno cambiar para que corra al aire, ¿no? Es que Rivi pesa poco, ¿no? Y lo digo en doble sentido. Entonces, las urnas son muy tercas. Las urnas son muy tercas. Entonces, no puedes pretender ser alcalde de Oviedo con seis concejales que tiene el PSOE, o otros 3 de Izquierda Unida, porque eso pesa 9 nada más. Y luego que Foro ande votando por el PSOE, los escorren a gorrazos sus votantes. Vuelvo a repetir, no me cansaré. Repasemos. Foro nace única y exclusivamente por el pataleo de Francisco Álvarez Cascos, cuyas iniciales son FAC, por si a alguien le suena, y sus secuaces, sus seguidores, sus acólitos, sus amigos, porque la dirección nacional del Partido Popular no lo puso en cabeza de lista en unas municipales. Y luego, después de crear el partido de la escisión, se adornó o se quiso adornar de un bagaje ideológico un poco asturianista, un poco... pero que en la política municipal no es más que gente de centro-derecha, es decir, ideológicamente como el PP, que no pueden en puridad y en coherencia ideológica dar la alcaldía de Oviedo a un socialista. Llámese como se llame, Alfredo Carreño, llámese como se llame. Claro, luego vas a ver quién va a ser alcalde, pues un come niños, ¿no? Este no es el que estaba amenazando siempre con hostiar a unos y a otros, el Caunedo pregunto que no, yo soy de Gijón, ¿no? Tuvo sus más y sus menos, bueno, con Arturo González de Mesa. Mira, cada país tiene el gobierno que se merece y cada ciudad el alcalde que se merece también. Entonces, claro, la calidad de la clase política en Oviedo, y no quiero decirlo yo por ser de Gijón, sino porque a lo mejor en Gijón igual está peor, ¿no? Pero se barajaba otra posibilidad, ¿no? Otra concejala. Si el mejor de todos es Rivi, que pesa poco. Que seguramente tenía bastante mejor imagen y podía representar mejor a la ciudad, ¿no? Pero bueno, realmente es un tema difícil de Oviedo por lo que comentabas, ¿no? Esa aritmética es muy compleja, ¿no? Porque Foro en Asturias sí que bebió también en el fracaso y en el desastre de los demás partidos, ¿no? Bueno, sí, claro. No solo ya como cosa propia, sino que, bueno, es decir, pues sí que hay una realidad ahí muy clara de problemas de toda índole, ¿no? Y sobre todo de inacción y de comparseo, ¿no? O de no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, veremos qué nos depara mañana la votación. Es que en Oviedo la derecha suma 18 concejales. Sí, claro, tendría mayoría absoluta. Sí. Es que mientras que la izquierda, por llamarlo así, son 9. Es que es el doble. Es que el pueblo de Oviedo no puede permitirse tener un alcalde... Estos partidos están en alianza, pero claro, bueno, por lo menos parece que guardan fueron sensatos, una buena relación. Claro. Y en Oviedo no, entonces es un poquitín la cosa extraña. Y en Asturias, ¿no? La excepción es lo que debería ser la norma. Lo de Gijón parece que era lo adecuado en la mayoría de los sitios. Y en ayuntamientos pequeños yo creo que sí se da también, ¿no? Que en Avilés está gobernando el PSOE porque ganó las elecciones, y en Oviedo está gobernando el PP porque ganaron las elecciones, y en Asturias está gobernando el Foro porque ganaron las elecciones. Esto se arreglaba todo con lo de la segunda vuelta, o con lo que yo proponía, de que era, vamos a ver, si yo soy el que va a gobernar la ciudad de Gijón en la calidad de alcalde, yo tengo que nombrar mi equipo. ¿Qué es esto de que aquí hay una representación proporcional de los partidos para que nos tiremos tratos a la cabeza? No, mire, aquí como en Estados Unidos, aquel que se presenta para alcalde soy yo, no un partido, que luego quiero llevar las siglas a mi lado. Muy bien, pero fulano for mayor, por alcalde, y el que gana él. ¿Qué es esto de que Gabino Lorenzo se va y hereda a otro? No, pero ¿qué es esto de que sube de la lista uno que estaba en el puesto 13, que a lo mejor a mí me cae como... y listas cerradas y bloqueadas, y que ahora es ingobernable porque hay concejos, que hablo de Siero, o de... sí, me parece que hay un pollo ahí montado, solo porque hay 50.000 partidos políticos. No, mire, en el peor de los casos, una segunda vuelta entre los dos que más votos sacan y el que más corte capador, o sea...
Y mientras tanto, la situación degradándose de los presupuestos de las ciudades, de las comunidades autónomas, y estos tirándose los trastos a la cabeza, y son los mismos perros con distintos collares, es que vienen del mismo saco sociológico, ideológico, del mismo partido incluso, solo que uno es un chulo que dice que te voy a pegar 2 hostias, y el otro coge con una rabieta y se va, y el otro se tiene que encadenar a la sede de un partido, y sus propios correligionarios le queman dentro las... Porque esta es la historia de los que estamos hablando, ¿no? ¿O no? O Rivi no tuvo con sus propios compañeros también de partido una bronca, que la cosa llegó a las manos. Pero ¿en manos de quién estamos? Esto lo hacemos en la comunidad de vecinos y nos llamamos impresentables unos a otros. Pero lo hacen los políticos y como van de corbata, perdóname Víctor, es que yo también la pongo, que parece que es muy honorable. Esto es como que, claro, cuando un pobre se emborracha es un borracho y cuando no es que estaba un poco contento. Cuando un trabajador está leyendo el periódico está distraído y si es el jefe es que se informa. No me jodas. O sea, que los quiten del medio ya de una vez, hombre, que habrá gente en Oviedo que tenga ganas de hacer cosas, digo yo, no sé. Sí, posiblemente. Bueno, nos quedan 5 minutillos, así que dedicamos el tiempo de este debate, esos últimos minutos, a eso que muchos, sobre todo los más jóvenes, quizás los más mayores, pues no dedican su tiempo a esto, pero los más jóvenes, pues que si, ¿cómo es? Películas yonkis, que si el megavídeo, que si, es decir, descargarse películas y otro tipo de propiedad intelectual también, que ya no pueden hacer. Estamos viendo en estos días además como el creador de este Mega Lab le han detenido y además se nos está mostrando, yo no sé si eso lo veis vosotros como que está ya preparado, porque se nos estaba mostrando las mansiones, las riquezas, lo mucho que tenía este hombre, como diciendo, veis, si es que al final hemos hecho bien en cerrar esto de Mega Lab. Un modelo de comunicación. Me parece a mí, ¿no? Como a Imelda Marcos, ¿no? Con los zapatos. Con los zapatos. Prácticamente, sí. Pero bueno, hombre, ahí yo estando de acuerdo en que la propiedad intelectual hay que defenderla. Y yo como profesor, por ejemplo, tengo enormes, bueno, no digo que broncas, pero problemas con los estudiantes, ¿no? Porque pretenden que les cuelguen la plataforma educativa de la Universidad de Oviedo textos que ellos tienen que manejar, ¿no? Yo les doy la bibliografía, los textos los tienen en la biblioteca, pero yo no voy a hacer un delito de poner ahí algo que no deba hacer o dejarlo en una fotocopiadora, cosa que ya no se puede, ¿no? Pero jamás lo hice, ¿no? Y, sin embargo, sí que hay un elemento, yo creo que de legitimación, por lo menos en España, ¿no? Y que es lo que fue un atraco a mano armada, que fue esa cantidad que tuvimos que pagar en nuestros discos duros, en nuestros soportes para información. Yo, por ejemplo, que no soy de los que baja este tipo de cosas, resulta que tengo un montón de fotos, tengo un montón de trabajos personales, tengo discos duros, lápices USB, tal. Y por todo eso he tenido que pagar un tributo que ha recaudado el Estado para dárselo a estos ladrones, hablando en plata, ¿no? Y que ahora al final se reconoce que no deberían haberlo cobrado. Y eso sí que ha supuesto una legitimación para mucha gente decir, oye, mira, y esto ya lo pago por delante, pues ahora descargo lo que me dé la gana, ¿no? Ya que me llaman delincuente voy a... Claro, no, ya que tú lo pagas, es decir, cuando compras el soporte, claro. Pues bueno, y claro, entonces... si me acusan de hacerlo, lo hago. Es muy difícil que... No, te acusan y te cobran. Entonces, claro, es muy difícil encontrar ahí el punto medio, ¿no? No, es más sangrante. Tú hablas de tal... Yo, como escritor, el soporte de CD o de USB o tal, en el que he colgado mis propias creaciones, lo he tenido que pagar al SGAE. Cuando yo del SGAE, como no estoy dentro, no cobro una peseta. O sea, ya es el colmo. Claro. Es el colmo de los colmos, ¿no? Pero es que además... están cambiando los tiempos y están cambiando muchas cosas, ¿no? Siempre están cambiando, pero ahora parece que... Porque los cambios en el devenir de la historia no son de progresión aritmética, sino geométrica. Todo va muchísimo más rápido, igual que la informática y tal, ¿no? Entonces, los modos de difusión artística también están cambiando. Y esto estamos hablando del cine, de la música, de la literatura, que hablamos ahora y tal. La propiedad intelectual... Es que es muy difícil definir el concepto hasta dónde llega. Si yo hago una adaptación de una canción conocida, tradicional, estoy creando, porque es verdad, estoy incorporando mi talento a lo que ya existía. Bueno, este es el vehículo por el que la SGAE, por ejemplo, entró a cobrar derechos de autor sobre famosísimos pasodobles que habían, o que canciones populares, o sobre himnos, o sobre himnos, que ya es el colmo, digamos el acervo cultural común de una comunidad, de lo que sea, de una agrupación, que estaba basado en la bandera y en un himno. Va un tío y dice, no, el himno es mío porque hizo la película. Pues, oye, ¿quién es el primero que inventó?
que las persecuciones policiales en coches patrulla, pues se puede reclamar, porque ¿qué se considera plagio en música? Pues cuando copias 8 compases que van seguidos y tal, pero ¿por qué 8 y no 6 o no 9? Y cuando todas las canciones estén inventadas no va a haber forma de hacer ninguna, porque 8 compases ya, por una ley aritmética de la probabilidad, llega un momento que en cualquier momento la atrapas, ¿no? Bueno, entonces yo tengo ya muy en duda que la producción artística, la intelectual, claro, es que hasta dónde llega el arte y el intelecto. Tengas derecho a exigir una contraprestación sobre la obra y no sobre el trabajo. Voy a explicarlo de otra manera. Si a mí la sociedad me reconoce la calidad de escritor como se reconoce a un arquitecto o a un médico o un profesor, que para eso no oposiciones, se colegia, está organizado en un tata, debería cobrar por esa profesión y no por sus obras. Hasta el romanticismo, los artistas no cobraban por sus obras porque eran empleados o bien de la iglesia o de los duques o de la nobleza. El artista independiente nace con el romanticismo y algunos no venden ni una, ¿no? Como algunos escritores, como Van Gogh en un cuadro, como algunos, como Beethoven o como tal. Entonces llega un momento en el que ¿quién se considera a sí mismo artista o creador? Porque claro, dependerá de lo que los demás consideren. Entonces, si yo cuelgo mi obra en internet, una canción, porque quiero difundir mi obra para que los demás me conozcan, porque no promotion, ¿cómo es eso? No motion without promotion, no hay tal obra sin promoción. Entonces, si soy músico y me tengo que dar a conocer, cuelgo la canción en internet, y luego me enfado cuando ya triunfé, y entonces lo bajan y lo descargan y no me pagan. ¿Dónde está la línea en la que separas una cuestión promocional de una cuestión ya de utilización y de uso de... Y luego lo que dices tú, si yo ya pagué el soporte, porque yo no tengo derecho a descargarlo, ¿no? Y esto enlaza además con bueno, lo que se hizo en algún momento, ¿no? Por parte de algunos periódicos, por ejemplo, de ponerse solamente en internet para asociados, digital, y han tenido que restringir, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya todos están con la combinación esta de dar unos contenidos gratis y otros ya más especiales en la edición para suscriptores. Ahora que habrá que ir buscando fórmulas, ¿no? Pero desde luego yo creo que lo que no se puede es andar cerrando páginas. Claro, lo que no se puede tampoco es dejar esa desregulación que pasa aquí como en las finanzas, ¿no? Porque al final siempre habrá una islina no sé dónde donde se puedan almacenar un montón de poner un montón de servidores y que hagan no sé qué y que se conecten de una determinada forma, hombre, que después se pueden cortocircuitar, ¿no? Pero realmente es un tema de poner puertas al campo. Era lo de Radio Luxemburgo de los años 70, ¿no? La música que no entraba censurada en España, o sea, que no entraba en España, pues estaba censurada, la escuchábamos en una emisora que se emitía desde un barco que estaba fuera de las aguas jurisdiccionales de Gran Bretaña, con lo cual no había posibilidad de censura porque el gobierno de Gran Bretaña no podía gobernar sobre lo que se estaba haciendo de alta mar, ¿no? Y no había un organismo internacional que lo limitase, y hoy en día todavía menos, porque estamos hablando de la nube. Entonces, ¿quién es el verdadero propietario de la nube y con qué derecho y tal? Al final va a ser el mercado, una vez más. Yo soy muy liberal para eso. El liberal en el sentido económico del liberalismo, que no es otra cosa que una escuela económica, ¿no? En eso, en otras cosas no tanto. Sí, pero el mercado tiene una cosa, que es que los concurrentes, es decir, cualquiera que va al mercado lo que quiere es conseguir el monopolio, no el libre mercado. Ya. Es decir, este que va allí a prestar a través de su web, no, dice, yo voy a ver si excluyo las demás webs. Y pasan todos a través de la mía y es la que consigue unos beneficios. Tendrán que precisamente ser más liberales todavía para dejar precisamente... Pero liberal en otro sentido, el de la libertad de entrada en el mercado y que sea el mercado el que compita unos con otros con unas reglas de juego comunes y moralmente válidas, ¿no? Entonces, si es que lo que dices tú, ¿quién pone puertas al campo? Internet fue un invento maquiavélico en tanto en cuanto que liberalizó el acceso y la introducción de la información y el manejo del conocimiento por parte de todos los que podían acceder a una terminal. Claro, las tecnologías de reproducción ahora son tan buenas que todo se difunde rapidísimamente, pero bueno, que hasta a veces lo hicieron los propios artistas, ¿no? Mira tú, Dalí, la cantidad de cosas que firmó y que comercializó, ¿no? Pero si es que además va a haber tanto en el mercado
que gracias a Dios va a haber un filtro también. Es decir, como ya no podemos estar al tanto de todo, yo no tengo página web, ni blog, ni quiero. Y además, primero porque no sabía, luego porque no sé, y ahora estoy convencido de que no debo. Porque ¿para qué? O sea, ni estoy en una red social, ni quiero... ¿Por qué? Porque si tengo que estar atento a todo lo que se está produciendo, que me podría interesar, ya no digo lo que me interesa. Bueno, y además está viendo en un ejemplo, no me quiero alargar, Víctor, todos los amigos que tengo jubilados me bombardean a diario con información que es muy divertida, pero que no es pertinente. No les tengo que andar diciendo, por favor, no me mandéis nada más que el correo que tengáis que ver directamente entre tú y yo. No me mandes chistes cojonudos y tías buenísimas, porque me estás bloqueando el correo con... Y es que es graciosísimo. La Federación Española Taurina me manda el mismo comunicado que el de la peña del presidente, porque el presidente me lo manda como presidente de la Federación Española Taurina y como presidente de la peña correspondiente. Pero esto mismo me lo manda la Federación de Asociación de Escritores Noveles a través de su asociación particular. Y entonces resulta que acabas filtrando y acabas diciendo, da igual que me lo manden que no, porque estoy mandándolo todo a la papelera de reciclaje con mucho. Sí, el coste de manejo de la información es importantísimo. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Hablaremos de este y otros asuntos mañana martes, sin duda, en este debate, cuando les tendremos aquí de nuevo a nuestros invitados. En el caso de mañana, pues, por ejemplo, Antonio Checa, que ya saben, viene todos los martes. En fin, será mañana a esta misma hora. Les esperamos. Buenas noches.